Desde Varennes a la muerte de Luis XVI. Si la noticia de la retención del rey en Varennes cayó como una bomba de racimo en la asamblea, el decreto que lo exculpaba, con la idiota y perversa ficción del rapto, fue la bomba retardada que en muy poco tiempo, un año, explotó en verdadera revolución política. Al parecer, el azar y la fortuna dejaron de ser factores determinantes de los comportamientos de los actores y de los hechos insurreccionales. Pero, entre los historiadores del siglo XIX, solo Mignet consideró que la huida del rey fue el pistoletazo de salida a lo que llamó Segunda Revolución, la de la multitud contra la clase media. A diferencia de la primera, la del 89, a la que calificó de insurrección de la clase media contra las clases privilegiadas. Este fue el primer y mejor diagnóstico, aunque elemental, de los efectos causados por acontecimientos voluntarios y hechos fortuitos. Aunque la huida del rey fue voluntaria, los efectos revolucionarios los produjo la mentira del rapto, tras el azar de su detención y de su retorno a París como prisionero. A partir del día 26 de junio de 1791, en el que el rey es encuestado por una delegación de la Asamblea, hasta las 13 horas del 10 de agosto de 1792, momento en el que el presidente de la Comuna Insurreccional, Huguenin, dictó a la Asamblea la suspensión del rey y la convocatoria de una convención. Todo pareció transcurrir con la exacta cronología del antecedente consecuente y de la acción-reacción. Es como si aquel año decisivo hubiera sido tomado como modelo paradigmático y mecánico para la filosofía de la historia de Toynbee. Al igual que Mirabeau en el 89, ahora fue Bernabé el hombre del rey y de la reacción. La ficción del rapto propuesta por Lafayette y Beauharnais, presidente de la Asamblea, necesitó identificar a los secuestradores en el exilado marqués de Breteul, encargado de coordinar la acción de las monarquías europeas, y en el marqués de Bouillé, comandante de las tropas en Lorena, organizador de la frustrada huida. Para evitar la aplicación del decreto de 28 de marzo del 91, que habría considerado la huida como una abdicación, el Comité de las Investigaciones relativas a la evasión del rey tuvo que declarar que éste no había tenido la intención de pasar la frontera, sino solamente de alejarse de París, contradicción con la ficción del rapto. En el debate de la Asamblea, todos reconocieron que eso era una ficción, pero una ficción feliz. Bernabé y Duport reunieron la mayoría que decretó el 15 de julio la inviolabilidad del rey, lo que provocó al día siguiente la escisión de los jacobinos, con la creación del nuevo club Feuillant, en el que se integraron los triunviros Bernabé, Duport, Lamet y los amigos de Lafayette, junto con los antiguos fundadores del club bretón. La derrota de Robespierre fue total, no porque se opusiera a la ficción, que también defendió, sino porque la precaria situación de un Luis XVI amnistiado sustituyó la idea de una política monárquica que hasta entonces había ocupado los espíritus por una lucha personal de la ambición de poder para conquistar el ministerio de la monarquía. Ahí empezó la verdadera y limitada acción política. La tesis de Bernabé era extemporánea. La revolución de la libertad había terminado. La destitución del rey abriría la revolución de la igualdad contra la propiedad. Aparte de la ilusa pretensión de Bernabé de asustar a los propietarios cuando estaban tranquilos desde los decretos siguientes a la abolición del feudalismo, el hecho verdaderamente significativo en ese 15 de julio en que se decretó la inviolabilidad del rey fue la petición popular al Club de los Cordeliers,
firmada por 6.000 burgueses y artesanos, de que se aboliera la monarquía y se proclamara la república. A partir de aquí, la cronología de los hechos populares diarios es implacable. La intervención de las masas urbanas había sido provocada hasta entonces por el azar. Ahora lo será por el cúmulo de errores, vanidades y ambiciones de unos nuevos políticos sin experiencia. Tenían la de la lucha por la influencia, no la de la conquista del poder estatal, que realizarán la proeza de cambiar la dirección antiaristocrática de las insurrecciones populares, dirigiéndola ahora contra ellos mismos. El odio tradicional a la nobleza la encabezó la propia Asamblea contra la Diputación. Nadie parecía darse cuenta del drama hacia donde caminaban los actores de la representación. Ningún criterio a largo plazo los guiaba. Ninguna estrategia orientó sus decisiones tácticas de vencer al rival de turno. La rivalidad, creadora de facciones, necesitaba mantener la corona para mantener la Constitución y poner límites a sus ambiciones. El pueblo parisino tomaba ya por traiciones todo lo que no fueran insurrecciones. El día 17 de julio de 1791 se concretó la previsible tragedia anunciada con la grosera mentira al pueblo y decretada 2 días antes sobre el imposible rapto del rey con toda su familia. La invitación de los Cordeliers, alrededor de 5.000 parisinos, estaban ya en el Champ de Mars para firmar la demanda de abdicación de Luis XVI. Cuando irrumpió la Guardia Nacional, bajo el mandato de Lafayette, y dejó sobre el suelo la sangre de 20 muertos y numerosos heridos, Danton huyó a Inglaterra. Marat se ocultó. Los Cordeliers cerraron. La conmoción recorrió las provincias. El pueblo identificó a sus nuevos enemigos en todos los que no destruyeron a Lafayette, o sea, toda la Asamblea. Camilo Desmoulins lo condenó como un nuevo Carlos IX. El hecho capital, la escisión de los jacobinos, creará la división ideológica en facciones enfrentadas por la nueva ambición de dirigir el poder ejecutivo o ministerial de la monarquía. En el mes de agosto se apresuró la aprobación de la Constitución, con ciertas revisiones para que el rey pudiera presentar juramento y mantener su derecho de veto relativo a ciertas cuestiones fundamentales. El momento parecía dar influencia decisiva ante el rey al triunvirato de Feuillants, donde Duport pensaba lo que Bernabé decía y Lamet hacía. Su principal objetivo no era tanto el de gobernar como el de arrinconar a los jacobinos, a las sociedades y hermandades populares para ganar la hegemonía en la influencia de sus opiniones en el poder ejecutivo de la monarquía. Pero Robespierre desarrolló un talento de organizador que hasta entonces nadie había tenido. Aprovechó el mes de agosto para dar la vuelta a su derrota inicial en los jacobinos, dando vida a un nuevo espíritu de militancia de partido que pudiera ganar la batalla de la opinión pública, antes que un puesto ministerial. El nuevo equipo, Robespierre, Pétion, Condorcet, Brissot, liberado de los timoratos triunviros, más que monárquicos políticamente monarquizantes, aseguró ese verano la adhesión de 500 clubs provinciales frente a menos de 100 a los Feuillants. Parecía paradójico que el rey saliera fortalecido de su huida. En realidad no lo era. La que quedó debilitada fue la Asamblea. La ficción del rapto la esposó a la monarquía, tanto por su complicidad en el engaño al pueblo, compartida con los jacobinos, como por el hecho de que toda su obra legislativa y constitucional se derrumbaría sin un monarca. El duque de Orleans había renunciado a la regencia que le ofreció el previsor Brissot el 28 de junio, 2 días después de que el rey fuera encuestado por la delegación de la Asamblea para conocer los cómplices de su huida.
El 3 de septiembre de 1791 fue aprobada, por fin, la Constitución, con la gran novedad teórica de que la soberanía ya no residiría en el rey, sino en la nación, quien delegaba el poder legislativo a la Asamblea, el poder ejecutivo al monarca y el poder judicial a jueces elegidos. Luis XVI prestó su juramento constitucional. La Asamblea decretó una amnistía y Danton regresó a París. Varios días de manifestaciones monárquicas organizadas por la Asamblea Mentirosa, el rey ofreció una fiesta popular y donaciones a los pobres. El 1 de octubre del 91 tuvo lugar la primera sesión de la Asamblea puramente legislativa, formada por nuevos diputados, de los que 250 eran feuillants y 136 jacobinos. El resto, la Plaine, no se comprometía con las facciones. Más expectante que decidida, esperaba los acontecimientos políticos en lugar de causarlos. Lafayette dimitió de su comandancia de la Guardia Nacional. Bernabé se retiró a Grenoble, donde continuó su correspondencia secreta con la reina. Después del 10 de agosto del 92 se encontró en las Tullerías un proyecto de comité de ministros concertado con Alexander Lamet y Bernabé, que bastó para llevarlo a la guillotina. Lamet, devenido general, se pasó al enemigo. El día 16 de septiembre se decretó la creación de la justicia criminal, con un jurado de ciudadanos designado por sorteo para que decidiera sobre el emplazamiento del inculpado ante un tribunal de 12 jurados, un presidente y un acusador público. El 6 de octubre se aprobó el Código Penal, presentado por Le Pelletier, que suprimió los crímenes imaginarios, herejía, magia, brujería. El 31 de octubre, la Asamblea ordenó al hermano del rey que volviera a Francia bajo pena de perder su derecho a la regencia. Y a propuesta de Brissot, conminó a los emigrados concentrados en las fronteras a entrar en Francia antes del 1 de enero de 1792 para no ser declarados culpables de conjuración y condenados a muerte. Luis XVI vetó esos dos decretos. A comienzos de diciembre, el rey nombró un ministerio feuillant. Robespierre pronunció en los jacobinos su primer discurso contra la guerra, oponiéndose a la opinión de Brissot, que la quería para quebrantar la contrarrevolución. El rey anunció a la asamblea que si el elector de Treves no ponía fin antes del 15 de enero a las concentraciones de emigrados en la frontera, le declararía la guerra. El belicismo dominó los espíritus y Francia se preparó para la guerra ofensiva. La inflación de patriotismo corrió pareja a la deflación de los assignats, cédulas hipotecarias sobre los bienes nacionales con cupones recortables de 1.000 francos a un interés inicial del 5%, cuya cotización se despreciaba a cada nueva emisión. El 17 de diciembre, el montante se elevó a 2.100 millones de francos, lo que se tradujo en una rápida baja de su cotización, que llegó a perder un tercio de su valor nominal con la nueva emisión de 300 millones. El 30 de abril de 1792, mientras el precio de los assignats bajaba, el de los productos alimenticios subía, y como sucedió a principios de octubre del 89, con la falta de pan en París, ahora las mujeres y la opinión culpaban a la Asamblea de no haber previsto el desabastecimiento de azúcar, café y ron ocasionado por las insurrecciones de los esclavos negros de Santo Domingo a finales de agosto del 91. La crisis económica se unió al malestar social y a la crisis política del gobierno monárquico. Durante 2 meses, desde el 23 de enero del 92, en que se extendió por toda Francia un oleaje de episodios reaccionarios, Avignon, Vendée, Bretaña, violencias colectivas y manifestaciones antimonárquicas, hasta la formación del Ministerio Girondino, el 15 al 23 de marzo, con Roland en el interior
y Dumouriez en Asuntos Exteriores, se conoció un periodo de agitación social que el nuevo sentimiento de la patria en peligro no logró sofocar. Poco más de 3 meses duró el gobierno Feuillant, que dimitió el 10 de marzo acusado de pacifismo por la Asamblea. El 25 de marzo, el rey dio un ultimátum a Austria para que dispersara a los emigrados y detuviera a los preparativos de guerra. Y el 20 de abril, Luis XVI declaró la guerra a Hungría y Bohemia con solo 12 votos contrarios en la Asamblea. Aunque sean muy interesantes las acciones y declaraciones de los que querían la guerra por motivos opuestos, no se puede resumir en pocas páginas lo que grandes historiadores han dejado establecido respecto a las causas subjetivas o estratégicas que metieron a Francia en el camino de la guerra y la mantuvieron en ella durante 23 años. Los estados de guerra o de paz se hicieron cuestión de mentalidad colectiva. Aquí interesa tratarlos en los momentos donde parecían ligados a las luchas intestinas por el poder de las facciones, o a los generales monárquicos traidores que buscaban el éxito de la contrarrevolución en las alianzas con las monarquías europeas. Ahora importa continuar la revisión crítica de los hechos ocurridos desde la declaración bélica de 20 de abril de 1792 hasta la Constitución del 95, incluidas todas las jornadas revolucionarias desde el único punto de vista donde las puede juzgar la historia estrictamente política de la revolución. ¿Hay algún criterio científico para definir lo que es y no es revolución política? ¿Hubo algún acontecimiento que, traspasando las fronteras de lo puramente insurreccional, entrara en la categoría de lo políticamente revolucionario? ¿Se puede equiparar el desmoronamiento de la monarquía con la institucionalización de la república? ¿Existió algún movimiento republicano dirigido a esa finalidad? ¿Fue república el resultado final? El azar y la fortuna determinaron las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que condujeron a la reforma de la monarquía absoluta, convirtiéndola en monarquía relativamente constitucional. Puede sostenerse que la abolición de los derechos feudales y la libertad de ejercicio de las profesiones tuvieron efectos sociales revolucionarios, pero lo que interesa conocer ahora no es ese cambio tan brusco en la estructura económica y social, ocurrido antes de la disolución de la Asamblea Constituyente y traído a escena por la conjunción del azar con la fortuna. Desde la perspectiva de la ciencia política, lo único que importa saber es la estructura del poder político en el Estado. No hay revolución política si dicha estructura no sufre un cambio de verticalidad a horizontalidad respecto de la de antes existente. La Constitución del 91 no fue constitucional a causa del derecho de veto del rey al poder legislativo. La Asamblea Constituyente conquistó el derecho compartido de iniciativa legislativa. Esa función política no constituía un poder autónomo que le permitiera legislar con libertad. La Declaración de Derechos, que nunca se puso en práctica, fue un factor moral que revolucionó las conciencias, no un principio jurídico que informara de las acciones del gobierno o de la Asamblea, ni una norma aplicable judicialmente para protección de los derechos ciudadanos. La ficción del rapto del rey anuló la validez moral de la declaración y mudó la revolución en constante embrollo vertical de la horizontalidad. Lo que de verdad interesa es el diagnóstico político de los acontecimientos ocurridos desde el 1 de octubre de 1791, fecha de la Asamblea Legislativa, hasta la aprobación de la Constitución del 1795, puesto que los proyectos constitucionales del 93 o no fueron aprobados como el de la Girondina o no entraron en vigor como el jacobino. Entre los acontecimientos insurreccionales, el más indicativo de su verdadera naturaleza ha de ser necesariamente el que derrumbó a la monarquía el 10 de agosto del 92, del que se hace aquí una síntesis de su génesis, de su acción y de su resultado. La historiografía más solvente deriva la sublevación civil de 10 de agosto de la fracasada insurrección de 20 de junio anterior, motivada esta tanto por el rápido deterioro de la economía doméstica y los assignats, como por la situación de guerra y la sospecha popular de que la facción dominante en la asamblea burguesa era connivente con el enemigo interior y exterior.
Lo que entonces era sospecha ha sido después confirmado con documentos auténticos. El rey quería la guerra para perderla, deshacerse de sus enemigos del interior con la ayuda de las potencias europeas y restablecer la monarquía absoluta. La reina enviaba los planes secretos de defensa militar del Frente Norte a su hermano el emperador de Austria Leopoldo II. El bello y valiente discurso del girondino Bergneut en la asamblea de 3 de julio del 92, acusando de traición a Lafayette y al propio rey, estaba más fundado de lo que él mismo suponía. Ni los girondinos ni los jacobinos estuvieron en el origen del movimiento popular de 20 de junio. Desde el alba, los sansculottes, por primera vez armados, dirigidos por agitadores demagógicos como Santerre, partieron de los Faubourgs no hacia las Tullerías donde residía el rey, sino hacia el Menage, sede de la Asamblea. Este destino indicaba ya que el objetivo de su descarga de furor no era tanto Luis XVI, al que daban por anulado, como la Asamblea sospechosa de traición. En ella entró una nutrida delegación mientras los milicianos armados ocuparon las calles vecinas. Después la masa popular derribó la puerta que comunicaba el Menage con el jardín de las Tullerías, atravesó la plaza del Carrousel y penetró en el palacio. Durante más de 2 horas, encajado en el vano de una ventana, Luis XVI escuchó paciente las peticiones de los insurrectos, se puso el bonete rojo y levantó su vaso por la salud de la patria, pero no accedió a las peticiones que la masa coreaba desde el jardín gritando «abajo el veto». Hasta tal punto era consciente la Diputación Legislativa de su propia debilidad en la relación de fuerzas políticas desde que apareció en escena el movimiento Sans-Culottes, que respiró de alivio ante la aparente firmeza del rey. Ahora era ella la que ponía su confianza y su porvenir en el trono. El 20 de junio fue un fracaso de la insurrección de los faubourgs parisinos y la puntilla de muerte al crédito político y social de la Asamblea. El 29 de junio, Lafayette intentó persuadir al rey de la necesidad de un golpe de fuerza contra el club de los jacobinos. Cuando estaba a punto de concertarse, la hostilidad de María Antonieta hacia el general lo impidió. El alcalde de París, Pétion, sospechoso de haber alentado la jornada de 20 de junio y suspendido de sus funciones el 6 de julio, fue el único personaje aclamado en la tercera fiesta de la Federación, el 14 de julio, a la que acudieron los federados provinciales con la consigna de «abajo el veto». Pedida por las secciones parisinas al son de la marcha marsellesa compuesta por Rouget de Lisle con temas de una ópera de Delayarque, la presencia de los federados de provincias en París fue la fuerza motriz de los hechos insurreccionales de las masas que acabaron con la monarquía. El 27 de julio, 47 de las 48 secciones de París declararon no reconocer la autoridad del rey, pidiendo su destitución. Y con un buen discurso, Robespierre rompió con su pasado monárquico, haciendo suyas las consignas de los federados y las secciones: destitución del rey y elección de una convención nacional por sufragio universal. La palabra convención se había popularizado en Francia por el prestigio que tenía la de Estados Unidos. La expresión de los comunes procedía de Inglaterra. El 1 de agosto se difundió en París el manifiesto del duque de Brunswick, comandante en jefe de la armada enemiga, en el que amenazaba a los parisinos de una ejecución militar y de una subversión total si la familia real sufriría el menor ultraje. El 3, Pétion se presentó a la asamblea para pedir la destitución del rey. El 4, la sección 15-20 del Faubourg Saint-Antoine dio un ultimátum a la asamblea para el 10 de agosto. Los brisotinos se acercaron a la corte. La asamblea se escindió. A las 23 horas 45 minutos del 9 de agosto, la profunda campana de los Cordeliers sonó más grave en la noche esclarecida por la luna. Muchas iglesias les respondieron. Era la señal. A medianoche se concentraron los amotinados en el ayuntamiento. Al alba colocaron 2 cañones en el puente nuevo sobre las 2 orillas del Sena, mientras destituían al consejo municipal, sustituyéndolo por otro insurreccional. Al mismo tiempo, el destacamento suizo, los nobles armados y la Guardia Nacional ocupaban posiciones defensivas en el Palacio Real.
La vanguardia del ataque a las Tullerías la formaron operarios de los puertos de Marsella y Brest. El girondino Roederet persuadió al rey de que se refugiara en el Menech, sede de la Asamblea. A las 6 de la mañana, la comuna insurreccional convocó a Mandat, jefe de la Guardia Nacional, y en la calle fue detenido y asesinado para poner en su lugar a la Santerre. 7 de la mañana, la Guardia Nacional, que protegía el castillo, inutilizó una parte de los cañones y desertó un gran número para engrosar las filas de los asaltantes. A las 8:30 de la mañana llegaron a las Tullerías las avanzadillas de la insurrección. La Guardia Suiza disparó a los asaltantes, estos respondieron. A las 10 horas arribaron los marselleses. En 2 horas la batalla terminó, dejando casi 500 muertos. A las 13 horas, el presidente de la comuna insurreccional, Huguenin, dictó las condiciones de la rendición a la Asamblea, presidida por el girondino Begnaud, con tan solo un tercio de los diputados, que ésta aceptó, suspensión del rey y convocatoria de una convención. La comuna rechazó la propuesta de que el rey quedara retenido en el Luxemburg o en el Ministerio de Justicia, bajo la custodia de los sublevados. Permaneció en el Menech hasta su traslado final al Temple. Al día siguiente, sin mención alguna a la República ni a la Constitución, la Asamblea entregó el poder ejecutivo a un consejo de 6 ministros, no diputados, con 5 girondinos y Danton. La jornada revolucionaria no fue republicana, no abolió la monarquía, solo la suspendió. Dejó de hecho el poder legislativo, judicial y ejecutivo a la dictadura del Ayuntamiento de París. La Asamblea actuaba a sus dictados. La Comuna impuso el juramento de libertad e igualdad a funcionarios y curas. Creó un tribunal extraordinario elegido por las secciones municipales para los crímenes de los enemigos del 10 de agosto, suprimió las órdenes religiosas enseñantes y hospitalarias, cambió el tradicional Monsieur, Monsieur mi señor, por ciudadano. El gobierno solo respetaba a Danton. Su desprecio a la Asamblea era tan humillante que el ministro Roland y los girondinos osaron proponer la disolución de la comuna insurreccional y la elección de otra legal, asunto que la Asamblea rechazó de pleno sin debate. Con la alegría popular por la victoria de Valmy, 20 de septiembre, contra el ejército prusiano, se gritó «¡Viva Francia! ¡Viva la nación! ¡No viva la República!». La dictadura municipal de 40 días terminó teóricamente ese mismo día 20, dando paso a la nueva convención compuesta de 749 representantes, de los que solo asistieron 371. Para la elección del presidente solo respondieron con sus nombres 253, que declaró abolida la monarquía el día 22, añadiendo por primera vez el día 25 que Francia es una república indivisible, sin tener la precaución de decirlo en tiempo futuro, como hizo el decreto de 19 de noviembre al declarar que la República Francesa acordará fraternidad y socorro a todos los pueblos que quisieran asegurar su libertad. Pero la relación de fuerzas entre la Comuna de París y la Convención siguió condicionando los acontecimientos. La dictadura municipal, confiada en la acción directa de las masas, mudó la naturaleza. Dejó de ser comisaria y pasó a ser referente del sansculottisme. Los nuevos convencionales creían que actuaban cuando solamente hablaban, y el sujeto abstracto al que invocaban para la protección de los derechos ciudadanos no era la República, sino la nación. Las secciones parisinas, que aprobaron la suspensión del rey y la abolición de la monarquía, no manifestaron hostilidad sino indiferencia a la persona Luis XVI. Pero a final de septiembre el Club de los Jacobinos y algunas secciones populares quisieron situar a la girondina con el proceso del rey ante un dilema cornudo. Sintiendo el peligro, los girondinos lograron la creación de un comité de 24 miembros ocupado íntegramente por ellos para retirar de la comuna los papeles encontrados en las Tullerías y hacer un informe sobre los cargos que permitieran incoar un proceso legal a Luis XVI. En el debate, Brissot recordó que la sangre de Carlos I hizo revivir la monarquía.
Toda la Gironda, con Louvet, Buzot, Vergniaud, Rabaut, señaló la sombra de un Cromwell detrás del telón. El 6 de noviembre, la comisión presentó un pliego de cargos tan etéreo que su propio redactor, Barbarouche, también girondino, tuvo que pedir un suplemento de instrucción. Al día siguiente, Maille presentó el informe del Comité de Legislación sobre los aspectos jurídicos del proceso, concluyendo que Luis Capeto era justiciable en tanto que rey constitucional desde 1791 y que esta constitución permitía que la propia convención lo procesara por dos razones. La inviolabilidad solo cubría las funciones legales y Luis XVI nunca aceptó el contrato que hizo de él un rey constitucional. Un intenso y dramático debate comenzó el 13 de noviembre con la intervención de Morison. El rey no podía ser procesado. La inviolabilidad constitucional solo había previsto 3 casos de abdicación y ninguna nueva ley podría ser retroactiva. Le contestó un joven diputado que estrenó su oratoria con un argumento insospechado. A un rey extraño al pacto social entre ciudadanos iguales, en el que no entró, no se le puede juzgar, solo castigar. El metafísico argumento fue, sin embargo, concretamente entendido. El pacto de 1791 era nulo. Quien lo decía era un bello muchacho que quería hacer honor a su nombre, Saint-Just. El 20 de noviembre se descubrieron en el armario de hierro de las Tullerías documentos reveladores de la reiterada traición del rey. El 1 de diciembre, el guía de los pobres, Jacques Rouge, pidió ante la sección de Observatoire la muerte del rey y la condena de los acaparadores. Y 2 días después, Robespierre empujó la asamblea sobre la pendiente trazada por el joven Jean Saint-Just. Abrir un proceso al rey supondría por necesidad lógica la posibilidad de su inocencia. Lo dirá después con elocuente laconismo, era necesario que Luis muriese para que la nación viviese. La propuesta de Tom Paine, exiliarlo a Filadelfia, era oída como cuento de hadas. Condorcet respondió a Saint-Just: si se trata de Luis Capeto como ciudadano, su proceso debía de ser lo más parecido a un proceso ordinario. De ahí la necesidad de respetar el formalismo procesal. Contraataque de Robespierre: el respeto a las formas indicaría falta de principios. Decidido que podía ser juzgado, se debatió sobre la jurisdicción competente. Rechazado un tribunal especial para no repetir el error inglés con Carlos I, la soberanía nacional daba a la Convención esa competencia. Luis Capeto eligió a Tronchet como defensor. Malesherbes se propuso él mismo. Los dos pidieron la asistencia del joven de Sece. La defensa fue torpe en estrategia procesal y contraproducente en táctica política. Los historiadores lo reconocieron, pero no precisaron la torpeza ni la imprudencia. Si se juzgaba al ciudadano Capeto, era torpe negar las evidencias de los hechos documentados, en lugar de la legitimidad de un tribunal asambleario que asumía a la vez funciones de acusador, instructor y juez, sin las garantías procesales que tendría cualquier otro ciudadano. Fue imprudente descargar la responsabilidad del rey en la de los ministros girondinos que la cubrían sin alegar la cobertura política dada por toda la asamblea a hechos análogos como la ficción pactada del rapto del rey. Si la revolución política había consistido en dar la soberanía absoluta a la nación para que ésta la dividiera entre dos soberanías relativas, la del rey ejecutivo y la de la asamblea legislativa, orgánicamente interdependientes, la disolución de la una implicaría necesariamente la disolución de la otra. Dicho en palabras que todos habrían comprendido en lo más profundo de su ser. La condena del rey sería la condena de la revolución. Esta habría sido la única defensa inteligente y efectiva, pues ella habría dado ocasión a que se repitiera lo consentido con el decreto de 15 de julio del 91, la inviolabilidad del rey.
esta vez acompañada de su abdicación pactada, pero Tom Paine y Condorcet, únicos diputados que se habrían atrevido a plantear este inteligente envite, no eran abogados ni estrategas políticos. La defensa articulada de los girondinos, la llamada a los ciudadanos para dirimir el conflicto como en la antigua Roma, después de haberse descubiertos los documentos del armario de hierro, significaba un voto inconfesado de clemencia. La esperanza de Vergniaud se sentaba sobre el odio de los departamentos a la dictadura del Ayuntamiento de París. La apelación al pueblo fue la causa de que los clubes y las secciones difundieran la falsedad de que la Gironda era monárquica. El voto nominal de los diputados fue la consecuencia inmediata de aquella injusta difamación que, muy poco tiempo después, acompañará a la apelación al pueblo. Pero mientras que los girondinos la proponían en primer lugar, la montaña solo la contemplaba después de haber sentenciado la Convención la culpabilidad y la condena a muerte de Luis XVI, es decir, someter al pueblo la decisión sobre la ejecución en la guillotina o la suspensión indefinida de la condena a muerte. La votación rechazó la apelación al pueblo por 484 votos contra 287. La votación de la condena a muerte arrojó un solo voto más allá a la mayoría favorable, suspense. El voto de Maillé, que había sido el portavoz del Comité de Legislación, dejó la duda de si votaba la muerte o la suspensión. Se decidió repetir la votación. Estimando que ese voto había sido un ardid dilatorio, la montaña obtuvo, con parte de la Plaine, una clara mayoría contra la suspensión de la condena a muerte. 380 votos contra 310. La Gironda fue derrotada por su inconsecuencia y falta de carácter para enfrentarse al nuevo poder emergente de la comuna. Salió del proceso virtualmente condenada a seguir la suerte del rey, no porque creyera en un destino misterioso que la mantuviera unida a Luis XVI, como llegó a escribir Jaurés, sino porque su interés en el ministerio y en la guerra coincidió milimétricamente con los intereses de la corona. El más ridículo de los argumentos en pro de la condena a muerte fue el peligro de convertirse, continuando vivo, en foco animador y centro organizador de una futura restauración. Ese peligro no era mayor que el de su hijo en el Temple, Luis XVII, o su hermano en el exilio, Luis XVIII. Se mató al rey por la necesidad de resolver la absoluta contradicción de una revolución monárquica y un rey revolucionario que tenían atada a la asamblea por su engaño al pueblo con el decreto de la mentira del rapto. Luis XVI se defendió y subió al cadalso con más dignidad de la que había tenido desde la reunión de los Estados Generales. El domingo 20 de enero de 1793, el ministro de Justicia Garat notificó al rey a las 2 de la tarde su condena a muerte. Luis XVI le hizo 3 peticiones: un plazo de 3 días para la ejecución, una reunión con su familia sin testigos y confesarse con el sacerdote no juramentado. Abad Edgeworth de Firmont. 3 horas después fue asesinado el diputado Le Pelletier, antiguo guardia del rey, por haber votado su muerte. A las 6 de la tarde volvió Garat con la respuesta. La convención aceptaba la reunión con la familia y el confesor, pero no aplazamiento de 3 días. A las 11 de la noche cenó 2 alas de pollo con legumbres, un biscuit cocido y un vaso de vino de Málaga. A las 5 de la mañana del 21 de enero oyó la misa celebrada por su confesor. A las 7 horas reclamó el derecho, que no obtuvo, de cortarse él mismo los cabellos. A las 8:30 llegó Santerre al mando de la Guardia Nacional para conducirlo desde el Temple a la Plaza de la Revolución por un trayecto con tiendas cerradas para una fila continua de guardias armados. La guillotina estaba instalada frente a las Tullerías, donde hoy está el obelisco. 20.000 soldados en formación. Luis XVI se desvistió él mismo y se dejó atar las manos. Subió lentamente al cadalso, apoyado en el brazo de su confesor. A las 10:20
Luis XVI pronunció unas frases que ahogaron los ruidosos toques de tambor. La guillotina lo descabezó, bajo gritos de «¡Viva la nación! ¡No viva la República!».